podemos decir sobre los temas que estamos dando. ¿Eh? Muy bien. Así que, ¿Usted va a este, subir algunos apuntes al sí, yo correo voy a ese, subir, profe, o al yo Drive? ya empecé todavía, en realidad todavía no subí, pero ya armé ya, así que ahora lo único que tengo que hacer es subir las cosas ¿eh? Ah, de las clases que ya fuimos dando. Yo les voy a ir subiendo para que ustedes vayan, es más, yo en realidad en el Dropbox, en el Drive, vamos a decir, voy a meter todo para que ustedes, si quieren ir mirando cosas, vayan mirando. Lo que sí, capaz, en lo que voy a dejar en el aula virtual, voy a hacer lo que corresponde a cada clase. ¿Eh? Cuestión de que sea más fácil para ustedes buscar si tienen que buscar algo específico. Y si quieren abundar, tienen todo el resto de la información. ¿Eh? Así que, bueno, entonces ahora vamos a pasarle, me va a pasar el poder. le vamos a pasarle la antorcha, le vamos a pasar a ver si iluminás a esta gente, Paulo. No, Este, venimos bien hasta ahora, todavía está todo tranqui, es todo concepto, así que todavía viene tranqui. Ahora vamos a empezar cuando empecemos a arreglar cosas, a ver si funcionamos. sí, ese es el tema que acá lo que queremos es que se ensucien un poco y no hay forma le vamos a pedir que lleguen una lata de aceite por lo menos ahí al lado, ¿viste? Así los obligamos a... Y vamos a empezar a hacer tutoriales en YouTube ya la próxima. Exactamente. Bueno, después hablamos, Pablo, del tema Muy bien, ¿sabes qué? ¿cómo es? Sí, de lo del lunes, vamos a decir. ¿Eh? Ok, perfecto, perfecto. Dale, Y listo. estamos tomando apuntes. Muy bien, Dale, nos vemos entonces. Nando sigue, hasta luego. Chao, hasta la semana que viene, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Muy bien. Bueno, no sé si quieren recargar su agua, el agua de su mate, estirar las piernas y arrancamos. Sí, Si van al baño, todo tranquilo. por favor. Ok.
¿Estamos? ¿Estamos? No, está el agua caliente. Falta uno. Falta el 50% de la clase. Ahí estamos. Ahí está. Estamos, Ahora sí estamos todos. estamos todos. Bueno, ¿cómo va esa carrera? Bien, Todo hasta bien. ahora. Bien, hasta De ahora. vacaciones. Ah, sí. Está bien, bueno, qué suerte la tuya. Sí, bueno, hoy quería, más que nada, vamos a estar un ratito viendo un par de conceptos más que nos quedó colgado del otro día. Porque se va a venir un tema que sí ya va a requerir un poquito más de atención y sobre todo hacer un poquito más de cálculo, que es lo que nos gusta a nosotros los ingenieros. Así que por ahora todo concepto, vamos a enganchar un poco lo que estaba diciendo el ingeniero ahora en la clase. Bueno, lo último, los ejemplos, por ejemplo, de desgaste de deslizamiento que estaba comentando, ustedes han visto la bancada cuando tenés una colisa que tenés un deslizamiento que es, si hay algún deslizamiento que se realiza no en toda la longitud de una bancada, por ejemplo, vas a notar que hay un desgaste en la superficie, en el área donde se mueve más generalmente una herramienta, ¿no? Ese sería uno. Y el otro, el de fritting, por ejemplo, suele pasar, en algún momento se llegan a ir a algún curso de rodamiento o algunos, van a algún curso de SKF que hagan, den algunos parámetros de rodamiento, cómo mantener rodamiento, cómo cambiar o lo que sea. En algún momento seguro les van a decir, por ejemplo, que siempre le dan mucha bola a lo que es el almacenamiento. Lo que decía el ingeniero hoy de los motores, lo más simple es, lo de SKF siempre dicen, cuando van a guardar los rodamientos, sobre todo de un tamaño definido en adelante, cuando son grandes, por lo general dicen, bueno, primero guardar con el lubricante que viene de fábrica, guardar en un lugar resguardado de vibraciones. Justamente por eso, porque cuando quedan mucho tiempo almacenado en un lugar con vibraciones, esas vibraciones generan cargas dinámicas o cargas alternativas en la superficie de los rodamientos. Eso es lo que termina generando la fatiga que decía el ingeniero hoy. Bueno, eso es más lo que quería, que me quedó colgado para contarle, que era simplemente, no sé si alguno de ustedes vio algún curso de rodamiento o fue la gente de SKF en algún momento en la facultad a dar una charla, algo de eso. Sí, Yo como no, había En cursado, el viaje. había cursado esta materia hace mucho, súper condicional, y ahí habían venido los de SKF. Perfecto. Y bueno, en su momento cuando uno escucha eso en el curso, dice, ¿qué tiene que ver el rodamiento? O sea, al fin y al cabo uno compra un rodamiento nuevo, se supone que tiene que soportar diferentes cargas, pero no, es cierto, cuando están parados mucho tiempo y tienen una masa importante que tienen que aguantar, las vibraciones sí generan hacen su despelote, digamos, en los rodamientos. ¿Los dos cursaron hidráulica? Sí, sí, no aprobé todavía, pero sí, Pero ¿hiciste el proyecto? estamos lejos todavía, pero estamos. ¿Ah, sí? Che, y consulta, ¿qué les tocó del proyecto en hidráulica? A nuestro grupo nos tocó un acueducto de Villángela, Durate y Silvina. Mira. ¿Y a ustedes? a nosotros una toma ni me acuerdo, Colonia Elisa, Colonia Benita, algo, alguna de esas colonias. ¿Pero No era me elevar acuerdo. agua, algún tanque, algo Pero de eso? sí, era, sí. Una Sí, cisterna. perfecto. Lo que tenía era que no abastecía más la población, no podía abastecer más la población por el crecimiento que tuvo y aparte tenía baja el río donde sacaba. Tenían niveles, digamos, un nivel Ajá. bajo y alto, digamos. Y cuando tenía un nivel bajo, la pasaba un tanque oxigenador, creo que no era así, pero sí era para oxigenar.
Ajá. Bueno, De perfecto. oxidación. De oxidación. Ahí está. La oxidación. Listo. Sí, debe De ser ahí justamente. a la cisterna. Ah, es para tratamiento, hacer el Claro. tratamiento previo Ajá. al... De Listo, ahí a la perfecto. cisterna y ahí recién. Listo. Yo Y hago esta después cuando consulta es en el nivel alto, era a directamente a la la cisterna cisterna. derecha. Sí, hago esta consulta porque para el tema que va a seguir después, que vamos a necesitar un poco de cálculo de vida útil, en los proyectos que yo siempre vi que ponen, que después no noté que haya visto en otro proyecto, es la vida del proyecto, que por ejemplo en hidráulica siempre se toma crecimiento poblacional o por ahí. En mi caso, cuando yo hice hidráulica, nos había tocado hacer el riego de una arrocera, entonces el primer año trabajábamos una determinada cantidad de hectáreas, después el segundo año otra, y a partir del tercer año, hasta los 10 años siguientes eran otras. O sea, ahí teníamos un periodo de vida útil del proyecto. Después la otra cátedra que vi que pedía vida útil del proyecto era la de generación y transporte, que había que hacer un cálculo de una línea de transmisión. No, por lo menos mecánica no tenemos esa materia. Claro, no, por eso justamente me tiré a hidráulica, porque generación y transporte es la última, pero justamente al fin y al cabo el proyecto, digamos, en lugar de llevar agua tenés que llevar energía eléctrica, pero se calcula de acuerdo a un crecimiento poblacional, tanta determinada cantidad de años, porque se supone que un proyecto termina a los 10 años y ya hay que pensar en agrandar la red o agrandar en todo caso el sistema de abastecimiento de agua y bueno, etcétera, etcétera. Entonces es algo que por ahí nosotros, por ejemplo, en el proyecto final, yo no sé si ahora les dan las pautas para darle una vida útil al proyecto, al final sobre todo. A nosotros en su momento no nos dieron en el proyecto final. En el de hidráulica sí me acuerdo, en el de generación y transporte sí, pero justamente por eso, solamente, ahora no nos va a servir, pero me quería sacar la duda de que sí ya habían utilizado el tema de vida útil del proyecto. Bueno, vamos a ir con las diapositivas entonces. En un segundito que tengo que hacer el... el tema de los apuntes, les comento cómo viene la mano. Resulta que como esta es una cátedra relativamente nueva, no hay muchos apuntes armados según lo que está en el plan de estudio. Hay que buscar, manotear de acá para allá y bueno, justamente eso es lo que cuesta tratar de adaptar de que todo se siga el plan de estudios. Por eso es que está costando, yo más o menos, ya las que sí tenía armadas son las diapositivas, bueno, que siempre las damos en clase y después los apuntes los puedo dar sueltos, pero les digo la verdad, hay apuntes que son pura matemática y que no tiene sentido porque es estadística. Si bien el mantenimiento se ocupa mucha estadística, no es el plan de que ahora estudien estadística, sino el plan es que ahora encuentren las herramientas que van a necesitar y bueno, el día de mañana si les toca elaborar el mantenimiento y les da el tiempo de hacer estadística, que le ocupen las herramientas, pero no sería la idea. O sea que ahora, más o menos por eso decía que era más charlada la clase, armamos las diapositivas, se las mando y después yo le voy a mandar los apuntes, pero ahora justamente encontré un apunte que está bastante bueno, que es bastante consistente con lo que damos en el cuatrimestre, así que se los voy a estar pasando y bueno, vamos a ir viendo a medida que vayamos necesitando alguna que otra cosa de ahí. Pero después tengo 800 apuntes de los que me tomo 2 o 3 párrafos de cada uno. Por eso no sé si vale la pena que les mande los 800 apuntes, porque la verdad que no tiene mucha vuelta. Yo les digo la verdad, vamos a ir tomando y después yo a medida que yo vaya viendo que necesiten sacar algo más complicado de uno de los apuntes, yo lo voy a ir subiendo, pero solamente para no llenarles de cosas, porque la verdad que no hay mucha cosa especial, no hay mucha bibliografía especializada para utilizar. Bueno, vamos. Bueno,
Vamos a hacer un par de definiciones. Ya habíamos visto la vez pasada, entonces, estábamos hablando de lo que era el diagnóstico técnico. Habíamos dicho que nosotros, cuáles eran los pasos, cuáles eran en qué momento íbamos a aplicar diagnóstico técnico, y para qué nos servía. Bueno, ahora vamos a seguir un par de definiciones. Habíamos hablado en su momento, decíamos, lo llamábamos objetos, sistema, equipo, bueno, material, elementos, todo lo que nosotros no utilizamos, sino las partes de la maquinaria o el equipo que nosotros estudiamos para hacer mantenimiento. Bueno, ahora, de acuerdo a una bibliografía que encontré, por ejemplo, lo llama objeto técnico, y solamente lo define con las máquinas, sistemas y todo lo que vamos a estudiar. Al estado técnico era, nosotros en su momento cuando hacíamos el diagnóstico, habíamos dicho, que ese diagnóstico nos servía para poder darle, digamos, para poder llegar a decir si la máquina es susceptible de mantenimiento y qué tipo de mantenimiento le haría falta en el caso de ser necesario, en el caso que nosotros tengamos que, supongamos, comprar o vender una máquina, o que necesitemos hacer algún cambio porque la máquina requiera, por ser obsoleta, o por algún cambio de tecnología, o simplemente porque ya llegó al final de su vida útil. Entonces, nosotros lo que llegamos a hacer con el diagnóstico era determinamos el estado de la máquina. Bueno, eso ahora lo vamos a definir como estado técnico, que es lo que dice que es la correspondencia con las normas y especificaciones establecidas por las reglas de explotación técnica. Esto lo único que dice acá es solamente que el estado técnico de una máquina o de un elemento de máquina o de un sistema es lo que según el estado que nosotros obtuvimos durante el diagnóstico, mediante el diagnóstico, es la comparativa con lo que dice una ficha técnica, que es lo que dice la especificación establecida. Son las especificaciones técnicas que nosotros tenemos de una ficha técnica de un equipo, en el cual nosotros, suponiendo que hicimos nosotros el proyecto de algún equipo, porque el cliente o el que nos pidió armar el proyecto nos dice, mira, necesito, por ejemplo, en el caso de mandar agua a una ciudad, yo tengo tanta cantidad de habitantes, necesito alimentar una cisterna con tanta cantidad, con un caudal de agua, con estas condiciones, que se encuentra a tantos kilómetros de la toma, con un desnivel de tantos metros. Eso es un proyecto, por ejemplo, que nos piden. Nosotros tenemos que saber qué equipos vamos a comprar para alimentar esa toma de agua. Sabemos las bombas porque conocemos el caudal que necesitamos, la altura a la que tenemos que elevar. Y esas bombas, obviamente, cuando nosotros hacemos el proyecto, generalmente ¿de dónde vamos a sacar? Vamos a averiguar en internet, o el Toto o Ronco alguno nos presta algún catálogo de bombas, y de acuerdo a eso es lo que nosotros elegimos las bombas que vamos a usar en el proyecto. O sea que nosotros al fin y al cabo nos guiamos por las especificaciones técnicas que nos da el fabricante. Bueno, y lo que habíamos hablado con el tema de diagnóstico técnico es, bueno, ojo, yo compro una bomba, digo, sí, bueno, con esta bomba sí me sirve, no me sirve para enviar el caudal de agua necesario, la altura necesaria, con las pérdidas, con la instalación que tengo. Ahora eso, a veces, habíamos hablado que podía ser una máquina nueva o una máquina usada, y en el caso de ser una máquina usada, tenemos que determinar que esa máquina esté en condiciones de darnos el caudal de agua como es, con las pérdidas en el sistema que tenemos instalado. Es eso, al fin y al cabo. Entonces, con esto llegamos al estado técnico y tenemos dos posibilidades. ¿Tenemos un buen estado técnico o tenemos un mal estado técnico? El buen estado técnico corresponde a las exigencias de la documentación técnica. Es decir, yo tengo un equipo, no sé si es nuevo, digamos, este es un equipo cualquiera que lo encontré tirado, no sé si está nuevo, pero tengo la posibilidad de hacerle un par de ensayos. Hicieron ensayos de máquinas hidráulicas, ¿no? ¿Sí? Bueno, se enchufa la bomba, se le conecta, se le ponen los manómetros, se mide la altura manométrica, el caudal, todo. Listo.
Según la ficha técnica de esta bomba en particular que nosotros estamos utilizando, que la obtenemos de internet o del fabricante, bueno, los datos que obtenemos en el ensayo corresponden con los datos que nos da la ficha técnica. De hecho, se dibujan las curvas de la bomba, todo y aparentemente sigue en las condiciones de nueva, digamos. O por lo menos cumple con las especificaciones técnicas de esa bomba para su condición de nueva. En ese caso estaríamos en el caso de un equipo que está en buenas condiciones técnicas o en buen estado técnico. Si la bomba se ve bien, pero porque puede ser que esté un poco desgastados los álabes, puede ser porque tenga pérdidas de circulación. Las pérdidas de circulación, ¿se acuerdan? Las que tenemos el caudal de agua o de fluido, que en lugar de salir del rodete de la bomba se genera una recirculación dentro de la misma carcasa. ¿Eso se acuerdan? Eso, por ejemplo, es algo que nosotros no notamos desde afuera. Nosotros desde afuera de la bomba solamente vemos la carcasa, el cuerpo de la bomba, pero no sabemos el estado interno, si el rotor de la bomba, por ejemplo, está en buenas condiciones, si el desgaste no hace que esas pérdidas de fluido alrededor del rotor generen ese caudal de recirculación que me baja el rendimiento hidráulico de la bomba, pero no lo notamos. La bomba aparentemente está nueva, pero hasta que no hacemos el ensayo no notamos que hay una pérdida de rendimiento. Entonces, en ese caso, por más que la bomba se vea bien, al hacer los ensayos notamos que no cumple con las especificaciones de la ficha técnica. Por lo tanto, estamos en el caso de un equipo que está en mal estado técnico. Por más que se vea bien. O sea, no tiene nada que ver que se vea bien. Acá en este caso nosotros hicimos el diagnóstico utilizando todos los métodos de medición que tenemos o que conocemos o que en un determinado elemento podemos hacer, y entonces con eso determinamos que el equipo no está en el estado técnico que corresponde con la ficha técnica de ese equipo. Bueno, esto no es nada más las especificaciones técnicas donde sacamos de la ficha. Acá, por ejemplo, la ficha técnica no la puedo agrandar, pero la ficha técnica de un tractor te puede llegar a decir la potencia del motor, te dice el torque a las revoluciones nominales, te dice la potencia nominal, te dice, bueno, el peso, velocidad, todo un par de cosas más que, de acuerdo a los ensayos que nosotros hagamos, tendrían que estar dentro del rango para que podamos considerar que un tractor usado o no esté en buenas condiciones técnicas. De hecho, la famosa revisión técnica que se hace a los coches. Un auto pasado los 3 años empieza a hacer las revisiones técnicas, porque se supone que un coche 0 kilómetros cuando sale de la concesionaria tiene una garantía de, no recuerdo ahora bien cuántos kilómetros, pero o 3 años de garantía, no me acuerdo cuánto. Para un automóvil, ¿cuál es la razón de ser un automóvil? Transporte privado. Entonces, se supone que uno tiene que medirlo de acuerdo a lo que lo va a usar. Obviamente no es lo mismo utilizar el auto en la ciudad que utilizarlo para hacer viajes en la ruta. Pero justamente por eso hacen una determinación de una determinada cantidad de tiempo o de un kilometraje estimado en el cual pierde la garantía del auto. En ese caso, a partir de ahí se hacen las famosas revisiones técnicas que consideran no solamente las condiciones de funcionamiento del auto, sino también toman en cuenta, o más en realidad, las condiciones de seguridad del auto. Por eso que hacen las pruebas de freno, las pruebas de las suspensiones. Pero justamente es porque ellos hacen, mediante mediciones de parámetros de funcionamiento, obtienen el estado técnico de un auto. Al fin y al cabo, es lo mismo. Bueno, con respecto a las capacidades de trabajo, podemos tener un equipo que puede tener capacidad de trabajo, es decir, que puede realizar un determinado trabajo para el que nosotros necesitamos, y sin capacidad de trabajo. Supongamos, volvamos al tractor que está acá. Supongamos que tiene una potencia, antes del tractor vamos a volver, mejor dicho, a hidráulica, porque el de hidráulica ustedes ya lo tienen asimilado. Cuando hacemos el proyecto de hidráulica, ustedes recordarán el dibujo de las curvas. Permiso, a ver si se ve.
Nosotros por lo general teníamos la curva de funcionamiento de la bomba, ¿sí? Y después teníamos la curva del sistema al que vamos a alimentar con la bomba, ¿sí? El punto de intersección es el punto de trabajo en el que nosotros vamos a utilizar la bomba. Ahora, obviamente nunca vamos a comprar una bomba que tenga una curva tal que nos dé el punto de intersección en el caudal y la altura que necesitemos, porque obviamente puede ser que nos quedemos cortos. Por alguna razón puede ser que el sistema, por ejemplo, las tuberías se tapen, puede haber algún... el rendimiento de la bomba en algún momento va a bajar porque se desgasta. Por lo tanto, siempre las bombas que dimensionamos son más grandes, ¿cierto? Siempre pedimos unas bombas que trabajen a mayor altura, con un poco, para dar un punto de trabajo. Si este es nuestro sistema, una bomba que trabaje acá, para tener mayor caudal y mayor altura. Por las dudas, en algún momento puede haber un desgaste, puede ser que aumente el sistema, que necesite más caudal porque aumentó la población más de lo que necesitaban originalmente. Entonces siempre hacemos nosotros un sobredimensionamiento del equipo. Por lo tanto, puede ser, como en este caso, que tengamos un equipo que en un determinado momento se nos quede sin capacidad de trabajo. Puede ser que esté en buen estado técnico, pero el trabajo que me entrega el equipo o que puedo realizar con ese equipo no me sea suficiente para lo que yo necesito en un determinado momento. Otro término, estado límite. Es el estado técnico cuando la utilización ulterior, o sea, todas las utilizaciones que se va a hacer después de que esté en buen estado, ya no tenga más capacidad de trabajo. Es decir, supongamos la bomba, ¿sí? La bomba habíamos dicho hoy que puede llegar, si nosotros no notamos, podemos llegar a notar que hay una baja de rendimiento y podemos deducir que es el rotor de la bomba está desgastado. Entonces, ¿qué hacemos? En un determinado momento desarmamos la bomba, hacemos una parada, bajamos, sacamos el rotor y en determinadas condiciones se puede rellenar con materiales, eso se manda a rellenar con soldadura y se rectifica en la superficie y listo, el rotor se recuperó. Ahora tiene de vuelta las condiciones, tiene la geometría, el tamaño que tiene que tener, las pérdidas se disminuyeron, se resolvieron algunos que otros problemas cuando se montó el rotor. Listo, recuperamos el equipo. Ahora vuelve a tener la misma capacidad de trabajo que tenía originalmente. O sea, vuelve a estar en el estado de inicio de la máquina que corresponde con la ficha técnica. O sea, todos los valores vuelven a inicio. El estado límite de un objeto técnico es cuando ya no se puede regresar. Es decir, ahora supongamos que además de desgastarse el rodete o el rotor de la bomba, la carcasa ya está también oxidada porque el agua que tomó tenía demasiados sedimentos, bueno, se corroyó el interior de la bomba, ya los sellos no cubren, hay que cambiar las dimensiones del eje para que pueda sellar la carcasa de la bomba. O sea, se dan un montón de cosas más que ya evitan de que con una reparación podamos llegar a tener la bomba funcionando como estaba originalmente. Ese punto es lo que se llama estado límite, ya cuando el trabajo que nosotros requerimos del equipo ya no se puede lograr. Cuando digo equipo, digo, puede ser equipo como puede ser elemento. Ojo, estamos hablando en general, digamos, de un objeto técnico, por eso lo puse al principio, objeto técnico, puede estar referido a cualquiera de eso. Bueno, acá tenemos un gráfico, a ver si lo notan, si se ve bien ahí, el cambio del estado técnico en objeto. Entonces arrancamos desde el cuadro de arriba, en el cual tenemos un buen estado técnico del equipo. Es decir, el equipo nos llega nuevo, cumple con lo que dice la ficha técnica, es decir, nosotros sabemos que ese equipo está bien, tiene un buen estado técnico, yo sé que si lo pongo a laburar como yo quería, va a laburar, me va a dar el caudal, me va a dar la altura, va a funcionar de 10 esa bomba. Ahora, si el equipo está en buen estado técnico,
el primer paso que va a tener va a ser siguiendo las líneas. Por ejemplo, es el de deterioro. Por ejemplo, podemos ir de un buen estado técnico a un buen estado de capacidad de trabajo. Es decir, el equipo va a arrancar con un nivel de trabajo bueno, después por los desgastes que se van a ir dando, va a bajar un poco, pero todavía me va a seguir dando lo que yo necesito, porque obviamente pusimos un equipo que está sobredimensionado, por lo tanto, me va a seguir dando para mi sistema que yo diseñé el caudal que necesito. Eso por el camino del deterioro. Sin embargo, tiene dos caminos más, si ustedes notan ahí arriba, el camino de la falla, que directamente me puede sacar del buen estado técnico de un equipo, me lo puede llevar directamente a sin capacidad de trabajo. ¿Sí? Y por otro lado, directamente me puede llegar directamente hasta el estado límite. A ver si más o menos se entiende. Pasamos de buen estado técnico, podemos pasar mediante un deterioro a un buen estado de capacidad de trabajo. Va un poco más bajo que el original, pero todavía tiene capacidad de trabajo. Y después, mediante una falla, podemos pasar a perder esa capacidad de trabajo. Es decir, ahora ya ya es una falla, no es un desgaste. Una falla puede ser, por ejemplo, que en el momento de estar trabajando con la bomba, por ejemplo, se rompa el acople elástico entre el eje de la bomba y el eje del motor. Supongamos que tenemos dos ejes colineales, ¿sí? El eje de la bomba, el eje del motor, y tenemos el acople elástico en el medio, un gumi, por ejemplo. Se puede romper ese gumi, listo, es una falla, y perdemos la capacidad de trabajo de la bomba, ¿sí? Sin embargo, no llega al estado límite porque eso, ¿qué pasa? Solamente se repara el gumi, se vuelve a colocar el acople y la bomba sigue trabajando, ¿sí? Se repara esa falla y sigue trabajando. Sin embargo, si llegamos a seguir con digamos, el deterioro de las fallas, ahora supongamos que lo que decía hoy, la bomba, porque estamos llevando agua del río, la cual esa agua viene muy sucia, viene con mucho sedimento, va desgastando ya no solamente el rotor de la bomba, que es lo más fácil de cambiar, entre comillas, digamos lo más fácil, obviamente depende del tamaño, sino que ahora también me desgasta la carcasa de la bomba. O sea que ya ahora los rendimientos se van al diablo, ya no me sirve, ya pierde el estado límite, es decir, ya la bomba no sirve para mi instalación. Directamente lo que hay que hacer es cambiar la bomba. Y bueno, llegando al estado límite, pasa a la baja, es decir, ya directamente sale de trabajo el equipo. Y bueno, del otro lado, si ustedes miran del lado derecho, podemos recuperar o reparar los equipos, es decir, mediante una recuperación podemos pasar un equipo que no tiene capacidad de trabajo, que se puede recuperar mediante una recuperación, se lo vuelve a poner en capacidad de trabajo. Y mediante una reparación, se lo puede pasar de un estado de no tener capacidad de trabajo a un buen estado técnico. Ahora, un poquito más adelante, vamos a ver cuál es la diferencia entre reparación y recuperación. Pero ahora es el camino que siguen los equipos. Por lo general, nosotros en mantenimiento tenemos que, obviamente, trabajar acá. No llegar al estado límite. Una vez que el equipo llega al estado límite, directamente pasa a la baja. Y esto es donde nosotros estábamos atacando. Obviamente, nosotros siempre hacemos el proyecto. Si nosotros somos los proyectistas, listo, que se arregle de mantenimiento, nosotros solamente nos ocupamos de esta parte. Pero si cuando estamos en mantenimiento, depende a cómo se realiza nuestro trabajo, vamos a estar trabajando, espero que en esto, ¿sí? En buen estado de capacidad de trabajo y no en esto. Porque cuando estamos sin capacidad de trabajo, por lo general estamos trabajando a las corridas. Esto, por ejemplo, correspondería a esta zona a lo que vendría a ser mantenimiento correctivo, lo que estaban viendo el otro día, los tipos de mantenimiento. Nosotros entramos a actuar con mantenimiento correctivo una vez que el equipo pierde su capacidad de trabajo.
pero los otros sistemas de mantenimiento, el preventivo, el predictivo, bueno, el predictivo, por ejemplo, trabaja acá, trata de establecer, de tener un buen estado técnico, y el preventivo trata de que la capacidad de trabajo no se pierda. Y obviamente ninguno queremos que vaya al estado límite. Pero esto, tarde o temprano, se va a llegar. Ya sea por una cuestión de desgaste, por una cuestión de cambio de tecnología, lo que decíamos, un equipo que es obsoleto. Hoy en día, por ejemplo, uno no puede tener una computadora de 200, con un disco rígido de 250 GB y 2 megas de RAM, por ejemplo. Sin embargo, antes con eso uno se hacía un dulce, pero ahora no sirve. Obviamente, si hoy hay que tener USB 3.0, o sea, son cuestiones que no tienen nada que ver con el equipo puede funcionar bien, o sea, funciona, pero si yo quiero hacer youtuber y jugar online, entonces no voy a poder con una computadora de esa. Bueno, acá tenemos, a ver, capacidad de trabajo versus estado técnico. ¿Cómo lo ven al tractor este? A ver, más o menos con lo que tuvimos recién. Con respecto al estado técnico. Sí. Con bastante respecto, edad. Claro. ¿Por qué? El estado técnico, con respecto a qué lo comparábamos. Y a la capacidad de trabajo. No. ¿Cómo estaba cuando estaba nuevo? Exactamente. Claro. Exactamente. Ese es el tema. Exactamente. El estado Digamos, técnico no es muy bueno, pero quizá la capacidad de trabajo sea buena todavía. Perfecto. Bueno, y ahí todavía tenemos dos divisiones. Fíjense, como decía Diego, el tractor por ahí no está en buen estado técnico. Depende de uno qué es lo que quiera. ¿Por qué? Si yo miro la ficha técnica del tractor originalmente, obviamente esto tenía faros, ¿sí? Tenía vidrios acá, ¿cierto? Estoy seguro que esto no estaba tan desordenado. Y bueno, y alguna que otra cosa, esto no estaba oxidado, ¿cierto? Hay un par de cosas que no estaban originalmente, que si yo necesitara el tractor para que haga lo mismo que yo quería que haga originalmente cuando estaba nuevo, este equipo va a estar en un estado técnico malo si yo lo quiero como estaba originalmente, pero si yo voy a hacerlo trabajar en otra circunstancia, puede ser que este tractor esté en buen estado técnico y su capacidad de trabajo para lo que yo quiero ahora sea buena, ¿sí? Es decir, supongamos que este tractor, obviamente yo ya no lo compro nuevo, pero para lo que yo necesito en el campo, me sirve. Obviamente me va a salir más barato que comprar uno nuevo que cumpla con mis expectativas, porque ya está usado, tiene sus años, pero me sirve. O sea, el estado técnico no es bueno, pero la capacidad de trabajo para mis exigencias es suficiente. ¿Sí? Para el tolvero anda eso. Exactamente. Para sacar el coche del barro funciona. Así que eso sí, te haces una empresita para sacar autos del barro en un camino vecinal y te puedes hacer plata, te digo. Estaba la monotolo ahí atrás, todos los toleros andan con esos tractores, ¿sí? No se le puede dar tractores como la gente. Y bueno, para ellos les sirve, exactamente, así es. Convengamos, muchachos, yo siempre, por eso yo lo hago, siempre lo canalizo por el lado del auto, porque nosotros, no sé si alguno de ustedes de buen pasar económico, pero por lo general lloramos sangre cuando vamos a comprar algún vehículo, una moto, un coche, entonces uno a veces pone a pesar, digamos, que cualquiera se quiere comprar un BM, un Audi, bueno, no apunto más alto, pero tiro por ahí nomás, para no tirar muy alto. Una F1. Pero digamos, el auto sirve para tirar facha, lo que quieras, pero
después nos conformamos con un Gol 98 y andamos con eso. Mientras me lleve y aguante y sea barato de mantener, buenísimo. Obviamente, por supuesto, por eso digo, en ese caso para nuestros requerimientos es suficiente. Bueno, trabajo útil es lo que está, a lo que nosotros utilizamos, digamos, el jugo que le sacamos al equipo. Duración o volumen del trabajo del objeto, es decir, nosotros vamos a comprar lo que decíamos recién, el tema del auto. ¿Para qué vamos a querer un auto? ¿Va a ser para pasear? ¿Va a ser para, si tenemos chicos, es para llevar a los chicos a las escuelas? ¿Es para mí solo? ¿Es para viajar en la ruta? ¿Es para trabajar de remisero? Todo tiene su utilización. Entonces uno de esos, de acuerdo a eso, toma las decisiones para hacer una compra. Me compro uno usado, me da la plata para comprar uno nuevo, me vale la pena hoy en día con los precios, no sé. Entonces nosotros tenemos que decidir de acuerdo a la utilización que le vamos a dar, vamos a tomar ciertos parámetros con los cuales vamos a medir el trabajo que vamos a retribuir del equipo, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, se puede medir por unidades de tiempo, cuando hablamos de horas de trabajo, días de trabajo, meses de trabajo, en el caso de que sea un equipo que, por ejemplo, trabaje de manera continua, como ser, bueno, en una usina puede estar trabajando una turbina de vapor, o sin ir muy lejos, ¿cómo es? Un generador de diésel, por ejemplo, es un motor que tiene que estar trabajando continuamente. No están hechos para trabajar meses de seguido, pero llegado el caso tienen que ser capaces, o por lo menos periodos prolongados de trabajo. Entonces se toma como carga horaria. O sea, nosotros tomamos por periodo de tiempo, o unidades de tiempo es lo que se mide el trabajo útil realizado por el equipo. Dentro de estos, dentro de los que se miden en unidad de tiempo, tenemos los que son los que trabajan de manera continua y los que trabajan de manera intermitente, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro proyecto, les comento a nosotros así de manera de comentario, cuando hicimos el proyecto de la arrocera, teníamos que, bueno, le había comentado, teníamos que regar, no me acuerdo cuántas hectáreas eran de campo, pero eran una determinada cantidad de hectáreas el primer año, y encima era un caudal de septiembre a octubre, otro caudal de octubre a enero, y un caudal final que iba de enero a marzo, algo así era el río, no me acuerdo bien, pero la cuestión es que cambiaba los regímenes de trabajo de las bombas. Obviamente, para el año siguiente se aumentaba la cantidad de hectáreas de trabajo, por lo tanto había que sumar más bombas, o las bombas que ya comprábamos originalmente tenían que ser lo suficientemente grandes para trabajar los 2 años seguidos. Ahora, se supone, en un momento teníamos 1 o 2 bombas trabajando, en otro momento teníamos 3 o 4, y entonces nosotros teníamos que jugar con el tema de cuántas horas estaban trabajando las bombas para no hacer trabajar una bomba más que las otras. Porque la idea nuestra en ese momento era que el trabajo útil de las 3 máquinas, de las 4 bombas en su momento, sean parecidos, para que al llegar al 4.º año, que iban a trabajar todas las bombas juntas, tengan la misma vida útil o la misma vida de trabajo acumulada. Entonces, en esos casos lo que hacíamos era sumar las horas que habían trabajado por año y obteníamos el acumulado de horas, digamos, y ese acumulado de horas tenía que ser similar en las 4 bombas. Ese es el caso, por ejemplo, de un trabajo intermitente. Unas bombas que no trabajan durante todo el año, que trabajan un periodo del año, y encima dentro de ese periodo yo puedo hacer intercambio entre los equipos para no hacer que una bomba se desgaste más que la otra. ¿Eso por qué? Porque en todo caso, si yo tengo que hacer alguna reparación, tengo que hacer reparaciones chicas por desgaste y no hacer una reparación que me requiera cambiar un equipo completo o tener un equipo completo de reserva. Ese fue el planteo que nosotros hicimos en su momento. Entonces, ahí tenemos los 2 tipos de mediciones de tiempo, uno de trabajo continuo y el otro de trabajo intermitente, en el cual tenemos que sumar las horas. En el intermitente tenemos trabajo útil continuo o trabajo útil sumatorio, que son los 2 tipos.
Uno toma las horas continuas, tanto que la máquina trabaje o no, y el otro solamente toma las horas que la máquina trabajó. Ese es el sumatorio, ¿sí? Y bueno, después están los otros objetos en los cuales no importa tanto el tiempo que estuvieron trabajando, sino la capacidad de trabajo o la carga de trabajo que tuvieron. En esos casos se mide el trabajo útil en unidades de producción, como por ejemplo las desmotadoras que se hablaba hoy con el ingeniero. Las desmotadoras trabajan generalmente en un periodo que va entre marzo y septiembre. Noviembre a veces se estira, pero siempre ellos miden de acuerdo, o por lo menos a nosotros siempre que nos piden los servicios de mantenimiento o de control de vibraciones, siempre nos piden de acuerdo a una determinada cantidad de toneladas de algodón. En ese caso, no recuerdo bien si era 5.000 o 10.000 toneladas, tenemos que hacer el mantenimiento. Bueno, acá de vuelta con mantenimiento. Había conjunto de operaciones que se efectúan en un objeto para mantener el estado de capacidad de trabajo. ¿Sí? O sea, ahora cuando les pase van a ver en el gráfico, volvemos un cachito. ¿Sí? Trabajábamos acá para tratar de mantener esto, la capacidad de trabajo. Y reparación, que la diferencia con mantenimiento es que la reparación es el conjunto de acciones que se van a efectuar después de una falla, ¿sí? Para arribado al estado límite permisible destinado a restituir al objeto su estado de capacidad de trabajo. Vuelvo un cachito del gráfico. ¿Sí? Habíamos dicho, nosotros tratamos de mantener el buen estado técnico, el buen estado de capacidad de trabajo del equipo, ¿sí? Y si cuando nosotros perdemos la capacidad de trabajo, mediante la reparación, volvemos a mantener el buen estado técnico. Digamos, en realidad, con la acá el gráfico me adelanté un poco con las definiciones, pero en realidad lo que nosotros tratamos de siempre mantener es el buen estado de la capacidad de trabajo. Sin embargo, ahora van a ver con las definiciones que la reparación lo que directamente te aseguras es de que tenés buena capacidad de trabajo, pero además estás asegurando de que el equipo está trabajando según los criterios que tenía originalmente. ¿Sí? Acá está mal la definición, no tendría que ser estado de capacidad de trabajo, sino directamente al estado de, ¿cómo es? Al estado técnico. Bueno, así llegamos a lo que es la definición, la diferencia entre objeto reparable y no reparable. El objeto reparable es el objeto que se puede reparar, o sea, cuya reparación es posible, está prevista por la documentación técnico-normativa de reparación y o de diseño. ¿Qué es lo que dice acá? Un equipo que es reparable, un objeto que es reparable, se supone que está contemplado dentro, digamos, de lo que vendría a ser una ficha técnica o de lo que vendría a ser el famoso manual de operación y mantenimiento, ¿sí? Que dice, por ejemplo, en el caso de los automóviles, te dice las cubiertas deben estar a una presión de tantos bares, entonces vos, de hecho, a veces en las puertas de los coches tenés, para que vos te bajes del coche y veas cuál es la presión en la que tienen que estar las cubiertas. Eso vendría a ser un objeto reparable, la cubierta, en el caso de que solamente esté desinflado. Siempre tienen que mantener la presión y se supone que el auto tiene que trabajar como viene de manual. El objeto no reparable es el que no. Digamos, el que no se puede reparar porque no está previsto, digamos, dentro es algo que se rompió o una falla, un equipo que tuvo una falla, pero que no está previsto dentro de las fallas normales no fallas, digamos, dentro de los problemas normales de un equipo durante su utilización. ¿Sí? Todo esto lo estamos hablando dentro del periodo de vida útil de un equipo, ¿cierto? ¿Por qué? Ustedes cuando le toquen diseñar una máquina, en algún momento lo que decíamos hoy de
no vamos a sobredimensionar demasiado. Se supone que yo no voy a comprar, en el caso de una instalación, yo no voy a comprar una bomba que tenga esta curva tan grande. Yo no la necesito. Yo necesito que sea apenas un poco más grande. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Todos ven los equipos de antes. Ustedes habrán visto maquinarias viejas tiradas en los campos, habrán visto tractores viejos tirados en los campos, que sí, por ahí no funcionan, pero aunque estén oxidados van a ver que las partes de hierro saben que hacen una limpieza, se pinta un poquito y pueden seguir funcionando. ¿A qué quiero llegar con esto? Van a decir siempre, no, los equipos de antes se hacían para durar 100 años. Claro, los equipos de antes venían sobredimensionados. Hoy en día no se diseña con sobredimensionamiento, hoy se diseña para que dure una determinada cantidad de horas de trabajo o un periodo de algún proyecto que, digamos, que uno necesite. No se hace algo para que dure 100 años. De hecho, hablábamos de las computadoras hace un rato. Yo sé que si hoy en día me voy a comprar una computadora de último modelo, yo sé que eso en 6 meses va a ser una máquina que esté, si no obsoleta, va a ser bastante atrasada con respecto a las máquinas nuevas de acá a 6 meses, ¿cierto? Entonces, en esos casos, nosotros ahí determinamos qué vendría a ser reparable y qué es no reparable. Es decir, dentro de nuestro diseño, si somos diseñadores de máquinas, vamos a tener que determinar un determinado número de ciclos que va a durar un equipo o un determinado número de unidades de producción. Y de acuerdo a eso vamos a tener un determinado número de fallas que sabemos que van a llegar a aparecer durante esa vida de trabajo y las cuales nosotros ya las tenemos previstas y en un manual de máquina sabemos por ejemplo que un aceite de motor de auto dura 10.000 kilómetros, por ejemplo. Hacemos el cambio de aceite. Pero un auto, salvo que sea muy bestia el dueño, no dura 10.000 kilómetros. ¿Cierto? Esa, por ejemplo, es la diferencia. Un aceite es un elemento de lubricación, igual que los filtros. Los filtros de aceite o los filtros de combustible también se cambian cada 10.000 kilómetros, pero el automóvil sigue funcionando más allá de los 10.000 kilómetros. Es decir, es volver a poner en estado técnico un equipo mediante una reparación. En este caso, bueno, un cambio, pero por ejemplo, cualquier otra reparación que se tenga que hacer que vuelva a poner en estado técnico el equipo, es una reparación que vuelve a poner el equipo, el conjunto, en buen estado técnico. Entonces, ese elemento es reparable. Si el elemento no es reparable, obviamente no directamente se cambia. Por ejemplo, acá tenemos objetos no reparables. La correa, por ejemplo, una correa, acá vemos dos casos, una correa que se abrió, obviamente ya pierde la potencia que puede transmitir, obviamente directamente se cambia. No vale la pena agarrar y romper el motor. En ninguno de los dos casos. Esta es una correa bueno, las dos son correas dentadas. Esto, si se te rompe la correa, directamente te rompe el motor. Por lo tanto, no puse una correa de accesorios, ahora me estoy dando cuenta, yo hubiera puesto una correa de accesorios porque la que uno nota cuando el desgaste es en la correa de accesorios del auto. Pero estas dos son correas de distribuciones porque son dentadas. Pero obviamente esto no tiene reparación, directamente se cambia. Y con el rodamiento pasa lo mismo. Los rodamientos no tienen reparación, los rodamientos donde tienen una falla directamente se cambian. Se puede tratar de evitar esa falla, pero van a ocurrir tarde o temprano. Lo ideal es tratar de evitarlas o tratar de que se estiren lo máximo posible en el tiempo de vida útil. Bueno, y los objetos reparables, por ejemplo, lo que decíamos hoy, los neumáticos, cuando no tienen, en este caso, tiene baja presión, bueno, se le pone presión. O en el caso de, por ejemplo, el embrague de una moto, por ahí necesito solamente una regulación y eso está todo contemplado dentro de un manual de reparación de una moto. Bueno, y ahora pasamos a la otra parte.
objetos recuperables o restaurables. Bueno, dice la recuperación de la capacidad de trabajo está prevista por la documentación técnico-normativa de reparación y o de diseño. Esto dice, fíjense que en la parte de arriba dice objeto para el cual en una situación dada, la realización de la recuperación de la capacidad está dada. Voy a volver un cachito con lo que es la definición de objeto reparable. Objeto cuya reparación es posible y está prevista por la documentación técnico-normativa. Esto se puede reparar y está prevista. Es decir, nosotros sabemos que va a fallar, que se puede hacer y ya está estampada en el manual. Ahora, el objeto recuperable o restaurable, el objeto para el cual en una situación dada, la realización de la recuperación de la capacidad de trabajo. ¿Sí? Es decir, esta es una situación fortuita. A diferencia del otro, ¿sí? Cuando hacíamos una reparación, la reparación estaba dada, estaba plasmada en el manual, dice si por ejemplo, la rueda está baja o el filtro, perdón, mejor dicho, o el aire acondicionado, por ejemplo, a veces no tira el caudal necesario, dice revisar el filtro, cambiarlo. Perfecto. En el caso de un recuperable es cuando hay un suceso fortuito en el cual se realiza. O sea, no está contemplado que vaya a pasar esa falla, pero si hubiera esa falla, se puede reponer ese equipo de acuerdo a una documentación, pero en este caso ya no es la del manual. Esta sí se puede realizar una puesta de vuelta en capacidad de trabajo de un equipo, de un elemento, perdón, pero si bien está contemplado, no es lo habitual, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, obviamente, bueno, acá tenemos las dos definiciones, recuperable o no recuperable. Se puede restaurar un equipo que no se tiene pensado que falle, pero, sin embargo, puede llegar a fallar y tenemos la posibilidad de recuperarlo para que vuelva a su capacidad de trabajo. El equipo no recuperable, no. Por ejemplo, objetos recuperables. Esto es tal cual. Esta falla no es muy raro que, digamos, no es que no es muy raro, digamos, es raro que pase si uno trata bien, por ejemplo, el vehículo. Pero se puede dar que se soplen las juntas, que se desgasten las, las canalizaciones de agua, de aceite. Acá, por ejemplo, tenemos una tapa de motor a la cual rellenaron con soldadura. Esto después se rectifica y la tapa vuelve a estar funcional. ¿Sí? No es algo que esté contemplado en el manual del vehículo, ¿cierto? Esto es un desgaste que ocurrió por un mal, se puede haber utilizado, no se habrá hecho el cambio de aceite en el momento que se tenía que hacer, puede ser que el líquido refrigerante no esté en las condiciones que tenga que estar, puede haber habido alguna otra situación que haya hecho que alguno de estos dos fluidos no esté en condiciones. Esto se desgasta y obviamente después la manera de llevarlo de vuelta a la capacidad de trabajo, se hace un relleno, se rectifica y bueno, y de vuelta la tapa está en condiciones de trabajar. Ya no es la tapa original, obviamente, pero está en condiciones de tener capacidad de trabajo. Y acá abajo vemos otro caso parecido, que es en el caso de una bomba hidráulica de engranajes, ¿sí? La cual también, obviamente, esta en su momento perdió rendimiento porque se desgastó la carcasa, digamos, la voluta de la bomba. Entonces, ¿qué se hizo? Directamente se rellenó con soldadura, se rectifica y vuelve a estar funcionable. Se recuperó un equipo, ¿sí? Bueno, y acá tenemos un maestro que no sé cómo hizo esto, pero dobló la biela y la hizo mierda. Esto ya no es recuperable, directamente hay que cambiar. Bueno, y acá tenemos el cuadro de relación entre lo que es recuperable y reparable.
Entonces tenemos un objeto técnico el cual puede ser reparable, ¿sí? Y en caso de ser reparable, puede ser recuperable o no recuperable, ¿sí? Porque nosotros podemos reparar esta bomba hidráulica, pero puede ser que no llegue a tener las mismas, ¿cómo es? Los mismos parámetros de trabajo que tenía originalmente. Funciona. Puede ser que esté dentro de lo que yo necesito para trabajar, que me dé para trabajar lo que yo necesito, pero no esté en el estado técnico original. Es decir, recuperamos el equipo, mejor dicho, reparamos el equipo. Si lo recuperamos es porque lo volvimos a poner en el estado original. Si no lo recuperamos es porque no llegó a estar en el estado original. Funciona, pero no como tendría que ser, digamos. Y bueno, en el otro caso de no ser reparable, obviamente es no recuperable. Si no se repara, no vamos a llegar a tener un equipo recuperable. Bueno, eso es todo lo que tenía para hoy. Fíjense que esto sí son definiciones que nos van a servir para lo que va a seguir después. El ingeniero dijo que iba a dar la parte de fallas y definiciones de fallas, los modos de falla, eso lo van a dar la clase que viene. Y bueno, acá no llegamos, pero yo tendría que dar después una parte que seguiría esto, que tendríamos que enganchar los conceptos con esto y lo que es falla y desgaste, fallas y modos de fallas para enganchar lo que es fiabilidad. Yo voy a subir ahora, bueno, ahora no, después voy a subir, cuando suba esta diapositiva voy a hablar con el Inge a ver qué apuntes tiene él de fiabilidad para subir. Y yo voy a ver si puedo llegar a completar un poco ¿cómo es? Estoy haciendo una especie de compendio de los apuntes que tengo. Entonces voy a tratar de subir, antes de la clase que viene, vamos a ver algo de fiabilidad. Y después vamos a arrancar con lo que son indicadores de mantenimiento. Bueno, lo que sea indicadores de mantenimiento, vamos a ver un par de números, vamos a hacer un par de cálculos, pero lo que a mí sí me gustaría, de ser posible, es de que entremos o arranquemos a trabajar con alguna máquina que ustedes, prefiero que ustedes presenten alguna máquina. Cuando digo presente me refiero, por ejemplo, como estábamos hablando el otro día con Dante, la máquina, la trituradora de PET, que él la conoce, él sabe qué equipo, cómo está conformada, sabe más o menos los elementos que tiene, de los que está conformado. Podemos hacer la idea es que vayamos trabajando sobre eso, que vayamos aplicando los conocimientos. Entonces, después uno les sirve a ustedes y otro es una cosa que ustedes los van a ir viendo, porque como están muy metidos en el estudio de esos elementos, van a saber de qué están hablando, digamos. La idea es que ustedes vayan generando los planes de mantenimiento, acá la idea es ir haciendo una mejora continua, digamos. No se sale de acá sabiendo organización del mantenimiento, pero la idea es que justamente, en el caso de que ustedes puedan llegar al día de mañana a cabo su proyecto, tengan idea cuáles son los trabajos que tengan que realizar en su momento. Y aunque no, la idea es de que tengan una práctica, pero sobre todo sobre una máquina que ustedes la conozcan. Porque una cuestión es hacer mantenimiento sobre una máquina suelta así, que no se ve, y más en esta situación en la que estamos ahora, que no podemos hacer una visita de planta, no podemos ir al taller, o sea, no podemos ver entre toda una máquina y sacar conclusiones en conjunto. Así que bueno, la idea sería que ustedes tengan a mano una máquina que ustedes dominen, que ustedes sepan cómo trabaja, dónde estaría instalada, con qué elemento va a trabajar, cuál va a ser el ambiente en el que va a trabajar. Y bueno, y a partir de eso vamos a ir aplicando todos los conceptos que vamos a ir utilizando de ahora en adelante. Así que bueno, le dejo la tarea esa. No se consigan una máquina muy complicada con 8000 piezas móviles, consíganse algo simple, pero que ustedes sepan. Es más, de hecho, un ejemplo de mantenimiento a veces que yo doy es una silla del aula, por ejemplo. Una silla de aula también tiene mantenimiento, porque de hecho, ¿cuál es
¿Para qué se utiliza una silla de aula? Para dar clases se supone que el alumno tiene que estar cómodo y tiene que tener un lugar donde apoyar el apunte. Entonces ahí tenemos un par de elementos como ser la tabla, primero la silla tiene que estar diseñada para una determinada, una persona que tiene un determinado peso, tiene que soportar el peso, tiene que terminar unas medidas generales, estándar, digamos, tiene que tener unos materiales que sean cómodos, obviamente tiene que estar pintada porque una cosa que nadie le da pelota, pero que es la pintura, que es parte de mantenimiento también, porque el revestimiento de un equipo metálico o un equipo de acero, obviamente eso se corroe y nadie le articula a veces al mantenimiento de la pintura. Entonces fíjense que con algo tan simple como habíamos hablado el otro día del lápiz, que también tiene todos los objetos que nosotros utilizamos para realizar alguna tarea son susceptibles de mantenimiento en mayor o menor medida. Entonces por eso la idea es justamente ir aplicando todos estos conceptos y que ustedes después me vayan contando, vamos a ir charlando de sus máquinas y vamos a ir aplicando todo lo que vamos aprendiendo. Entonces yo de paso le voy robando las ideas a ustedes, ¿no? Puede ser alguna herramienta, por ejemplo, una desmalezadora o cosas así, ya que no tengo una máquina. Perfecto, perfecto. Si vos dominás cómo arreglar la desmalezadora, O sea, me una refiero a desmalezadora, dominar, me refiero... a saber por lo menos las partes, No. por lo menos tengo idea de las partes que sé yo, tiene el cardan, el motor, la cuchilla, todas esas cosas. Perfecto. Esa es la idea. Al fin y al cabo, todos los ingenieros electromecánicos, mecánicos, salimos medio kamikaze siempre en la facultad. Esto es prueba y error, muchachos. El día de mañana cuando salgamos vamos a romper un par de máquinas caras que nos van a sacar un par de hachazos por la cabeza y ahí vamos a aprender. Pero la idea es que más o menos no rompamos las máquinas caras. Hoy en día está todo caro. Así que... Sí. Pero bueno, esa es la idea, justamente. Por eso digo, el equipo que ustedes conozcan, vamos a ir aplicando todo. Justamente, y ahora que ya habíamos dado los tipos de mantenimiento que lo dieron con el ingeniero, yo quiero empezar por lo principal. Mi experiencia, conocen ustedes Indunor los dos, ¿no? La planta de tanino de La Escondida. No. No llega. Ah, claro, perdón. Justamente, con sistema de controles que se suele hacer una visita de planta de Indunor. Tienen razón, este año está medio complicado. Pero bueno, fíjense, yo era pasante. Yo cursé, creo que hicieron eso, pero yo no pude ir porque estaba lloviendo esa mañana y para llegar a la facu estaba complicado. Ah, bueno. Igual no habrán visto mucho si estaba lloviendo. Igual se fueron ellos, porque muchos vivían cerca y a mí se me complicó porque para llegar al cole ya me iba a mojar. Claro. Entonces directamente no fue, ya me quedé, no. Bueno, fíjense, yo les comento más cómo fue mi experiencia. Yo había trabajado un par de años acá en Corrientes, entré como pasante en el astillero. Después dejo y me voy de pasante a Indunor. Lo primero que me ponen a hacer, me ponen con un porteño, que el vago trabajaba por una empresa tercerizada que hacía mantenimiento de la planta. Es decir, la planta tenía su staff de mantenimiento, pero trajeron gente de Buenos Aires para que les organice el mantenimiento. Imagínate lo contentos que estaban los de la planta, que le trajeron gente de Buenos Aires para que los manden, ¿entendés? Bueno, a mí me mandaron a la oficina técnica con uno de los porteños que el vago lo que hacía, se sentaba en su oficina con aire acondicionado tranquilo y me mandaba a hacer relevamiento de los equipos. Me dice, anda a hacer el relevamiento de los equipos, vos vas a ser el encargado de hacer el plan de mantenimiento preventivo de los equipos de la planta. Fíjense, yo había venido también en el astillero, no era trabajo de planta, era trabajo de obra, y venía de sentarme 6 horas de seguido haciendo dibujos en AutoCAD, de hacer planos de barcaza, de barco. Me salían lindos los dibujitos en 3D, pero no me servían para nada para hacer un plan de mantenimiento preventivo. Entonces obviamente tuve que arrancar primero desde donde entra la madera hasta donde sale el último líquido que le puedan sacar al quebracho. Me estudié toda la planta, me sé
o por lo menos me sabía en su momento todos los procesos que llevaba la planta. Y bueno, y así arranqué con los equipos, arrancaba con la bomba, decía las bombas hidráulicas, bueno, más o menos cómo estaban armadas. Tienen un motor eléctrico, tienen la cañonera de la bomba donde está con aceite, después está el cuerpo de la bomba, los sellos. Y entonces uno va viendo, obviamente esto viendo, por eso digo, la máquina que hoy no se puede hacer una visita a planta, pero viendo uno va notando dónde hay que hacer el mantenimiento. Y ese fue mi primer acercamiento al mantenimiento, digamos. Yo anteriormente no había trabajado en mantenimiento, pero mi primer acercamiento fue hacer el plan de mantenimiento de la planta Indunor. Y fíjense, no me quedé lo suficiente para ver si en algún momento llegaron a hacer algo de lo que yo les puse en las planillas, pero a mí me sirvió de experiencia porque al conocerme la planta, me ayudó a sacar los parámetros que yo voy a necesitar para hacer el mantenimiento preventivo. Imagínate que a veces había algún motorreductor de una noria que estaba a 20 metros de altura. Imagínate si yo le digo al mecánico de turno que tiene que subir 3 veces por semana la noria allá arriba para hacer el cambio de aceite del motorreductor. Entonces eso fue algo que yo aprendí. O sea, yo trepándome a la noria, yo sabía que no era algo que había que hacer cada 2 días. Entonces obviamente dije, no, con un poquito de criterio hay que mirarlo cada 1 o 2 semanas, mirar los niveles, si está todo bien, joya, y si se nota algo raro, hacer un cambio de aceite o recargar. Pero eso solamente, fíjense que al fin y al cabo no es nada más que sentido común. Obviamente que nosotros tenemos un par de conocimientos técnicos un poco más avanzados, pero tratamos de volcarlo desde antes. Por eso la idea es, si ustedes conocen la máquina a la que vamos a empezar a estudiar ahora, mucho mejor, porque la idea es que ustedes me enseñen a mí en ese caso y no que estemos viendo, más que nada repasando cosas que ustedes ya saben, porque en realidad ustedes, a esta altura del partido, ustedes ya están dominando las máquinas que van a ver el resto de sus vidas. Sí, vas a ver. No, les digo, quédense tranquilos, que salvo que vayan a trabajar en una central nuclear, la mayoría de las veces van a ver si no la misma máquina, por lo menos los mismos tipos, les puedo asegurar. Y muchachos, no le tengan miedo, eso sí, no le tengan miedo a nada, porque no hay nada que no se pueda resolver. Y menos que traigan porteño para resolver por nosotros, porque eso es lo peor. Eso es lo peor, te digo. Sí. Vos ves que vienen los porteños agrandados y vos tenés que estar mordiéndote después los labios para... No, así es, muchachos. Pero bueno, esa parte nos enseñan, por eso es así nomás. Sí. Bueno, che, por hoy estaríamos. Bueno, quedamos con eso. Fíjense de esos equipos que ustedes van a tener. Por ejemplo, por ahí el moto guadaña, me dijiste, que era una... ¿Desmalezadora? Bueno, sí, lo mismo, la desmalezadora. Si tenés manuales, obviamente tenedlos a mano, porque los vamos a ocupar. Y bueno, en el caso de Dante, no sé si vas a ocupar tu picadora de PET. Sí, me parece que sí, tiene que ser. Bueno, pero estoy seguro... Estoy seguro de que no inventaron la pólvora, que de algún lado la copiaron. Sí, la copiamos. El tema es que no tenemos mucha información de eso, ¿eh? No, quédate tranquilo, por eso. La imagen nomás, y bueno, y vamos por paso, ¿eh? Bueno, eso eso que vos me estás comentando ahora es lo que a mí me pasaba con muchos equipos en Indunor. O sea, yo podía, en ese entonces, les estoy hablando del año 2008. 2008 a 2009, así fue. La internet no era lo que es ahora, digamos. Ustedes hoy pueden googlear lo que quieren y van a encontrar. En ese momento costaba un poquito más, se encontraba algo, pero había equipos en los que no se encontraba nada de información. Entonces, obviamente, yo lo que hacía era traspolaba información. Si tenía, por ejemplo, en Indunor como Picat Madera, tienen molinos de martillo. No sé si ustedes ubican los molinos de martillo, son molinos que son un tambor rotante que tiene planchuelas de hierro que están locas, están prendidas por un eje, pero están locas. Entonces cuando gira por la fuerza centrífuga, se abre y golpea los chips de madera que caen. Bueno, eso es un molino de martillo, pero además del molino de martillo tenían chiperas de disco, chiperas de tambor, y no tenía a veces informaciones de todo.
Yo lo que hacía era más o menos traspolaba. Si una chipera de tambor funciona así, una chipera de discos que es más o menos parecida, o un molino de martillos que es más o menos parecido, trataba de aplicar más o menos los mismos parámetros, las mismas leyes. O sea, a eso vamos. Cuando tenemos información, la utilizamos, y cuando no la tenemos, tenemos que sacarla de algún lado. Obviamente, lo que habíamos hablado la vez pasada. Si yo no tengo información, no la puedo sacar de ningún lado, bueno, tengo que empezar a medir de lo que sea. Si no, tengo que preguntarle a alguno que sepa, y si no, tengo que buscar en los archivos y meterme a buscar información de algún equipo. Hoy en día, por eso digo, el tema de la internet da muchas posibilidades de conseguir información. Si no ser del equipo justo del que estamos tratando, por lo menos unos parecidos. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar. Esa es justamente la idea. Por eso digo, no es cuestión de... No hay que tenerle miedo a esto. Esto es ser más de lo mismo de lo que ya hicieron. Ya las bases están sentadas. Bueno, quedamos con eso entonces. La semana que viene estamos charlando y espero que no se ocupen, no elijan nada complicado, che. Vamos a ver. Dale. Bueno, che, nos estamos viendo, y cualquier cosita, bueno, yo voy a hablar con el ingeniero bien de los apuntes que vamos a subir, y supongo que él en estos días va a estar subiendo los suyos. Yo ya le doy los míos para que suba también. Después, para el tema del examen, me olvidé de decirles hoy, por eso vamos a hacer un poquito de práctico, porque si bien no es mucho la práctica que se da en el cursado, vamos a dar un poco de números ya a partir de lo que viene la próxima, porque como ya vamos a entrar con un poco lo que es estadística, ahí se va a hacer un poco de cálculo. Pero nada grave, así que no se preocupen. Bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene. No, Nos vemos. Éxitos.